iniciar este video presentando nuestro grupo de trabajo, el cual está conformado por 3 estudiosos, el compañero Carlos Córdoba, Pablo López y quien les habla, Libardo Sánchez. Yo me voy a encargar de hablar un poco de los dos primeros puntos de la actividad. Acto seguido mi compañero Pablo López les va a hablar y finaliza la presentación mi compañero Carlos Córdoba. Yo les voy a hablar de lo que es el contrato de sociedades. ¿Qué es el contrato de sociedades? El Código de Comercio estipula que el contrato de sociedades es aquel mediante el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, o en trabajo, o en otros bienes apreciables, en dinero con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Bueno, es muy importante establecer diferencias entre un contrato de sociedades y un contrato civil o un contrato público. La diferencia es que el contrato de sociedades debe estar intrínsecamente ligado a las actividades comerciales o de comercio para que se pueda tipificar como un contrato de sociedades. El contrato de sociedades, como todo contrato, tiene unas partes, y es que en él debe estar estipulado el tipo de sociedad, las relaciones, la localidad, o sea, dónde está ubicada la sociedad, cómo se reparten los bienes de las sociedades y las asambleas, cómo se hacen los inventarios, cómo se hacen las reparticiones de las utilidades, y en él deben estar tipificados cualquier otro tipo de acuerdos a los que hayan llegado los socios. En Colombia existen muchos tipos de sociedades. El Código de Comercio tipifica que existen dos tipos de sociedades. Por un lado tenemos las sociedades de capital y por el otro las sociedades de personas. La única diferencia entre una sociedad de capital y una sociedad de personas es que en la sociedad de capital predomina más el factor económico y en la sociedad de personas se tiene en cuenta más el factor social. Esas básicamente son las dos diferencias. Tenemos las sociedades anónimas, las sociedades en cománditas por acciones, las sociedades de economía mixta y las sociedades por acciones simplificadas. Adicional a esto, tenemos otros tipos de sociedades como es la sociedad limitada, tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comándita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades mercantiles de hecho y las sociedades extranjeras. Quiero hacer un paréntesis en estas sociedades extranjeras. Las sociedades extranjeras son aquellas que se pueden tipificar como sucursales de una empresa colombiana en otro país, así como de una empresa extranjera en nuestro país, pero en todos los casos debe estar regulada por las normas. En el caso por ejemplo, de las entidades bancarias, por las entidades bancarias, o en el caso de las sociedades, pues, por la Superintendencia de Sociedades, que es el órgano rector de todos los contratos de sociedades y de todas las sociedades en Colombia. Voy a continuar con la presentación de mi compañero Libardo. Voy a explicar qué son los bienes mercantiles y cuáles son los bienes mercantiles. Los bienes mercantiles son los que conforman un fondo de comercio, pueden ser materiales o inmateriales. Algunos ejemplos de estos tenemos los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento siempre que no se provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento. También tenemos el derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial. Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento. Vamos a continuar cuáles son los bienes mercantiles. Los bienes mercantiles son los títulos valores, los establecimientos mercantiles, la propiedad industrial. Definición de establecimiento de comercio. Según el artículo 515 se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Cámara de comercio, Cofecámaras. Enajenación forzada en bloque o unidad económica. Según el artículo 517, siempre que haya de procederse a la enajenación forzada de un establecimiento de comercio, se preferirá la que se realice en bloque o en su estado de unidad económica. Renovación de contrato de arrendamiento. El empresario
que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de 2 años consecutivos un inmueble con el mismo establecimiento de comercio tendrá derecho a la renovación de contrato, salvo los siguientes pasos: cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutar así la entrega o desocupación. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo, en que ellos incorporan, pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Título nominativo: el título valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación se exija la inscripción del tenedor. En el registro que llevará el creador del título solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de este mismo. Entonces, la industria tanto comercial o llamándolo así personalizada es algo que establece los parámetros de calidad en cuanto al tipo de arrendamiento que se le haga a una persona, ¿no? Trata de acobijar todos los derechos que tiene el arrendatario para hacer valer sus derechos como persona legítima de su producto o de su servicio, que ayuda al crecimiento de este mismo y de sus alrededores. Pero además de eso hay que cumplir unos parámetros de calidad y unos derechos tanto del arrendatario como el que lo está arrendando. Entonces a continuación va mi compañero Carlos. Continuando con la sustentación del trabajo, hablemos ahora de los órganos de vigilancia y control de las sociedades comerciales. En Colombia existen dos entidades de la vigilancia y control de las sociedades comerciales, como lo es la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio. La Superintendencia de Sociedades fue creada según el artículo 189, numeral 24 de nuestra Constitución Política, y sus funciones están determinadas por el Decreto 410 del 71, 1746 del 91, la Ley 222 del 95 y otros decretos reglamentarios. Podemos citar que dentro de sus funciones está el ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, someter a control a cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, adoptar medidas de intervención previstas en la ley, en algunos casos actuar como conciliadora, en otros imponer multas, fijar y recaudar el monto de las contribuciones, además de solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional y en forma detallada la información requerida sobre la situación jurídica, contable, económica o administrativa de cualquier sociedad comercial. Por otro lado, las cámaras de comercio, que también son un órgano de control y vigilancia, tienen sus funciones estipuladas en el Código de Comercio en el artículo 860 y están fundadas en el Decreto 898 del 2002, artículo 10. Entre sus principales funciones tenemos actuar como órgano consultivo, llevar el registro público el registro de proponente, llevar el registro de las entidades sin ánimo de lucro, llevar los depósitos de los estados financieros, además de llevar el registro único de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Esas son las principales funciones de las cámaras de comercio. En algunos casos también funcionan como entidades de certificación, entidades de arbitraje y de conciliación. Esas son las principales funciones. ¿Cuál es el papel que cumplen los organismos de vigilancia y control de sociedades comerciales? Bueno, como su palabra lo dice, ellos vigilan, ellos controlan de que las operaciones mercantiles, el desarrollo de las operaciones mercantiles dadas por las sociedades comerciales se haga de acuerdo a la ley. Son las entidades que vigilan y que controlan y que auditan que todos los procesos se hagan de manera correcta, como lo pide la ley.